Bienvenidos jóvenes a esta siguiente clase de Ingeniería Económica. Vamos a pasar a las siguientes dos fórmulas. Tengan siempre pues, en las clases a la mano sus apuntes, que es el problemario, así como el formulario y las tablas. Entonces vamos a ver ahora la siguiente sección, que sería A dado G y P dado G. G, que habíamos visto en la primera clase, es un gradiente. Es una cantidad de dinero que se va a ir incrementando periodo por periodo en una cantidad constante. El que vamos a ver aquí en clase, que es la fórmula que viene en su formulario y que también es la que viene en las tablas de interés compuesto discreto, se llama gradiente aritmético, que es el que mencioné. Es una cantidad que se va incrementando periodo con periodo, pero es una cantidad constante. Por ejemplo, voy a ahorrar 1,000 pesos esta quincena y la siguiente quincena el ahorro lo voy a incrementar en 100 pesos más, o sea, 1,100 pesos más. Y cada quincena voy a estar incrementando esa cantidad. Entonces la siguiente quincena pues sería 1,200 y luego 1,300, 1,400. El otro gradiente se llama gradiente geométrico, que ese no lo vamos a ver y tampoco viene en el formulario ni tampoco en las tablas de interés compuesto discreto. De hecho, un comportamiento de gradiente en el mundo financiero no es tan común. Es decir, es poco probable que nos encontremos un flujo que se comporte de manera incremental o decremental, siguiendo un comportamiento así aritmético o geométrico. La fórmula pues viene ahí en su formulario, que vendría a ser P dado G y A dado G, que serían las dos fórmulas, así como las que vienen también en las tablas. En este autor de donde saqué el libro, sí pone ahí la fórmula del gradiente geométrico, pero repito, no lo vamos a utilizar y tampoco viene en las tablas porque es un caso pues muy poco común que se presente un gradiente geométrico. Entonces el gradiente son flujos, series uniformes, no más que son cantidades incrementales o decrementales. La característica principal es que este incremento va a ocurrir al final del segundo periodo. Son suposiciones en las que se desarrollan las fórmulas. Al igual que mencioné en las fórmulas anteriores, pues tenemos que respetar esa suposición. Cuando manejábamos series uniformes A, recuerden que la suposición era que la serie uniforme era siempre al final de cada periodo. Al final del periodo 1, al final del periodo 2, etc. Y que relacionado la serie uniforme A con F, pues la F quedaba donde terminaba la serie. Si relacionábamos la serie uniforme A con P, entonces P quedaba un periodo antes de donde comenzaba la serie uniforme. Bueno, algo similar sería aquí, nomás que ahora pues son flujos incrementales. Ese incremento lo vamos a simbolizar con la letra G. Y ese incremento, el primer incremento va a ocurrir siempre al final del segundo periodo. Aquí estaría el primer incremento. Al final del periodo 3 estaría el segundo incremento, sería 2G. Al final del cuarto periodo, pues estaría el tercer incremento, 3G. Si el incremento fuera 100 pesos, pues aquí sería 100, 200, 300. Y así sucesivamente, pues hasta el último periodo, el periodo N. En el periodo anterior, que sería sería el periodo N-1. Entonces sería N-2G. Y en el periodo N, pues sería N-1G. Entonces este va a ser el comportamiento del gradiente. La característica principal, pues es que el primer incremento va a ocurrir siempre al final del segundo periodo. Por lo tanto, si tenemos n periodos, pues vamos a tener n-1 flujos, porque en el primer periodo pues no hay nada. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, 5 flujos, 5 periodos, el incremento
comenzaría al final del segundo periodo. Por lo tanto, tendríamos 4 flujos en el periodo 2, 3, 4 y 5. Aquí tendríamos una tasa de interés por periodo y las fórmulas pues sería convertir todo este flujo una en valor presente. Para n periodos y una tasa de interés determinada. Entonces esa fórmula va a convertir todos los n-1 flujos en una sola cantidad y esa cantidad va a quedar aquí, a valor presente, al inicio. Recuerden que P pues está al inicio del periodo 1. Entonces la fórmula va a traer todos los valores, los n-1 flujos, comenzaron a partir del segundo periodo, los va a sumar, le va a quitar los intereses y me lo va a dejar como una sola cantidad presente, una cantidad única. Bueno, ahí viene la fórmula en el formulario que les envié de P dado G. Y pues igual vamos a resolver normalmente pues con las tablas, que sería más fácil. La forma de escribirlo para leerse en tablas pues sería el valor presente es igual al valor del gradiente por el factor P dado G a una tasa de interés I n periodos. De hecho, estas dos fórmulas de P dado G y A dado G pues son las fórmulas más extensas, son las más engorrosas. Por lo tanto aquí pues sería muy útil utilizar mejor las tablas para ahorrarnos tiempo y lo otro pues evitar cometer un error de dedo pues al meter los datos en la calculadora. Bueno, esa sería la fórmula encontrar P dado G, o sea, encontrar una cantidad presente de dinero dado que conocemos el gradiente. Y debe ser ese formato. El gradiente al final del segundo periodo, la fórmula, factor, me convierte todos estos flujos en una sola cantidad presente al inicio. No lo va a dejar en el 1. No, me va a sumar estos valores y me lo va a traer hasta el principio, que sería 2 periodos antes de donde estaba el primer incremento. El otro pues sería A dado G, que lo que va a hacer la fórmula pues es distribuir los flujos como una serie uniforme, desde el 1 hasta el n. Y sería pues A dado G. Para verles en tablas sería A, que es la serie uniforme, es igual al gradiente que multiplica al factor A dado G a una tasa de interés I para n periodos. Bueno, son las dos fórmulas. Una es convertir el gradiente a valor presente, me lo deja al inicio, y la otra fórmula es convertirlo en serie uniforme. La serie uniforme va a empezar a partir del periodo 1, final del periodo 1. Este factor o fórmula va a sumar todas las cantidades que están aquí, incrementales, y las va a distribuir como una sola serie uniforme igual, pero para los n periodos, o sea, empezando del 1 hasta n, así como aparece aquí, me convierte estos n-1 flujos, que son diferentes cada uno, en n flujos iguales. Eso que estoy diciendo pues es muy importante para que al momento de usar las fórmulas al resolver los problemas pues lo hagamos correctamente. Mencionaba también en las clases anteriores que es una de las causas más comunes de errores en los estudiantes, que a veces pasan por alto la suposición y entonces colocan la cantidad pues en un lugar incorrecto. Entonces, así como está aquí, como está en el formulario, esa es la forma que debemos utilizar los factores y colocar los flujos de efectivo. Entonces vamos a resolver el primer problema de esta sección. A dado G, P dado G. Que son estas dos fórmulas, con esto terminaríamos las 8 fórmulas. En las siguientes clases van a ser resolver más problemas pues para tener más práctica
de tal manera que aprendamos ya de manera más fácil resolver los problemas sin ninguna dificultad. No hay fórmula de f dado g. Algunos autores sí desarrollan una fórmula, de hecho las podríamos obtener, ¿no? Pero no tiene caso obtener una fórmula que convierte el gradiente en valor futuro. Basta con que tengamos cualquiera de las dos, p dado g o a dado g. Ya teniendo cualquiera de las dos, esa cantidad pues ya la puedo volver a mover en un paso adicional en otra cantidad equivalente. Bueno, problema 1. ¿Cuál sería la serie de pagos iguales por 5 años que es equivalente a una serie de pagos que comienzan con 15,000 al final del primer año y que aumentan 3,000 cada año durante 5 años? El interés es del 9% anual. Pues tenemos 5 años. En este caso es un flujo incremental. Vamos a resolver más adelante problemas que tengan flujos decrementales, que se utiliza la misma forma, nomás que vamos a hacer una manipulación para adecuarla a la fórmula, porque las dos fórmulas, P dado G y A dado G, solo se aplica para fórmulas, para flujos incrementales. Si tenemos flujos decrementales, es la misma fórmula, solo que hacemos ahí un pequeño cambio para ajustarlo a las fórmulas que son gradientes incrementales. Bueno, supone que son pagos. Entonces, el primer pago es de 15,000 al final del primer año. Lo ponemos hacia abajo. Un pago de 15,000 el primer año. Y que aumentan 3,000 cada año durante 5 años. Entonces, para el año 2, ahora sería 18,000. Para el año 3, 21,000. Para el año 4, 24,000. Y para el año 5, 27,000. La tasa de interés, 9% anual. Bueno, los flujos son anuales, la tasa de interés es anual. Entonces, leyendo correctamente el enunciado, pues hacemos nosotros el diagrama. Son pagos por 5 años. La serie consta así. El pago comienza con 15,000 al final del primer año y luego aumentan 3,000 cada año durante 5 años. Aquí están los 5 pagos. Aquí están los incrementos a partir del año 2. Ahora dice, ¿cuál sería la serie de pagos iguales? Todo nos está pidiendo convertir este diagrama en una serie uniforme. Serie uniforme. O sea, una A. O en otras palabras, este es un sistema de pagos. Los pagos serían así. Al final del primer año, pago 15,000, luego 18, 21, 24 y el último pago 27. Y que la persona, digamos, yo que voy a pagar, que dijera, ¿saben? Mejor prefiero que los pagos sean iguales. Entonces, ¿cómo convertir este diagrama, que son pagos incrementales, en 5 pagos iguales? Y a esta serie le llamamos la A equivalente, que yo lo utilizo así. Esta serie uniforme pues es equivalente a esto. O en otras palabras, yo tendría 2 sistemas de pagos que son idénticos. Es decir, no pagaría en uno más que en otro. Que la persona que me va a cobrar, a quien yo le voy a pagar, me dijera, bueno, mira, puedes pagarme así o pagarme así. Tú eliges cuál prefieres. Si ir de menos a más o mejor prefieres pagar siempre la misma cantidad año con año. Como es el mismo periodo y es la misma tasa de interés, estos dos sistemas de pago son equivalentes. Repito, no pagaría más en uno que en otro, sería igual, ¿no? Bueno, entonces lo vamos a resolver. Para ello vamos a hacer lo siguiente.
vamos a separar el gradiente. La forma de separar el gradiente sería tomando la primera cantidad en el año 1, que está aquí, al final del año 1, como una sola cantidad, si fuera una serie uniforme. Voy a suponer que tengo aquí yo 5 flujos de 15,000, son estos. Y luego tengo el gradiente, que serían estos incrementos: 3,000, 6,000, 9,000 y 12,000. Este sería G, 2G, 3G, 4G. Lo que voy a hacer a continuación, simplemente para que quede más claro, voy a separar la serie uniforme 15,000 del gradiente. Lo voy a poner en 2 diagramas diferentes. Repito, esto es para una explicación más detallada. Igual lo pueden hacer ustedes al resolver los problemas o en el examen. O si ya tienen buena práctica, pueden omitirlo. Ya no es necesario que descompongan el flujo en 2 o más diagramas. Yo aquí lo voy a hacer pues con fines didácticos para explicar, puesto que es la primera vez que estamos viendo este tema. Entonces tendríamos el flujo uniforme de 15,000. Este sería la serie uniforme, 15,000 pesos. Y luego aparte tengo el gradiente. Que comienza al final del segundo periodo, que serían los 3,000. 3,000. Luego en el año 3, 6,000. Luego 9,000. Y por último 12,000. Entonces este es G. Luego 2G, 3G y 4G. Entonces ahí está, el gradiente al final del segundo periodo. Vamos a tener n-1 flujos. O sea, voy a tener 4 flujos. Este sería pues n-1G, el último, ¿no? n-1G, que es el último flujo, pues sería n-1, 5 menos 1 por el gradiente, que vale 3,000. Entonces sería 4 por 3, 12,000. Entonces el gradiente pues vale 3,000. Es el incremento que ocurre cada periodo. G igual a 3,000. Entonces el diagrama anterior, nomás que ya aquí lo separé en 2 diagramas. Así que la A equivalente que está aquí, pues va a ser esta A de 15,000 y más la A que voy a convertir aquí, la A del gradiente. Entonces, para ponerle una etiqueta, yo le voy a llamar a este flujo que corté, que separé, A1, que es la serie uniforme de 15,000. 5 flujos de 15,000. Y aparte, la del gradiente. Entonces voy a convertir el gradiente en serie uniforme. Y le voy a poner subíndice G. Es una serie. Al ponerle subíndice G, nomás quiero hacer referencia que es la serie uniforme que obtuve yo del gradiente. Eso es todo, ¿no? Bueno, pero para obtener la A del gradiente, pues usamos A dado G. Entonces sería G por A dado G a una tasa de interés psi para n periodos. Quiero convertir estos 4 flujos en flujos uniformes, en flujos iguales, ¿sí? Entonces, la A del gradiente va a ser el valor de G, 3,000, por A dado G,
la tasa de interés 9% y n, que vale 5. No debemos ponerle 4, que diga, es que aquí son 4 flujos. No, la fórmula me lo va a convertir para los n flujos. Me va a convertir estos 4 flujos en 5 flujos. La fórmula y así en las tablas, el valor es n, no es n-1, es n. Ese es un error también muy común en los estudiantes, que aquí vieron 4 flujos, entonces aquí le ponen 4. No, no es 4. La fórmula va a convertir esos n-1 flujos en n flujos. Aquí en el problema me va a convertir estos 4 flujos incrementales, que son diferentes cada uno, me los va a convertir en 5 flujos iguales, partiendo del 1 hasta el 5. Entonces, por eso aquí n vale 5. Eso ya lo hace la fórmula. Bueno, en lugar de sustituir en la fórmula, pues lo leemos en las tablas. Vamos a irnos ahí en las tablas al 9%. Vamos a leerlo directo, mucho más fácil. Vamos a buscar el factor A dado G, que normalmente son ahí las últimas 2 columnas. Las tablas que yo traigo aquí pues son P dado G y A dado G. Entonces me ubico en la columna A dado G y me voy hasta el renglón 5. Entonces para 9% A dado G en 5 periodos, el valor es 1.8282. 1.8282. Entonces está del gradiente, pues lo multiplicamos. 3000 por 1.8282. 5484.6. Vuelvo a poner aquí. Este sería el informe, sería una cantidad constante año por año, ¿no? 5484.6. Bueno, está bien. 3000 por 1.8282. Sí está bien, ¿no? 5484.6. Estos son flujos por año. Lo voy a borrar aquí en el pizarrón. Significa pues que la fórmula me convirtió esos 4 flujos en 5 flujos iguales. Y cada uno de estos 5 flujos pues es 5484.6. Bueno, espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, pues me pueden enviar un mensaje a correo o WhatsApp o llamarme por teléfono. Entonces convertí este gradiente, que eran 4 flujos incrementales, 3, 6, 9, 12, en los años 2, 3, 4 y 5, los convertí con la fórmula en 5 flujos iguales, de 5484.6 cada uno. Entonces ya sustituyo aquí la A equivalente. Entonces la A equivalente pues va a ser A1, que son los 5 flujos de 15,000. Son los que separé al principio. Más los otros 5 flujos de 5484.6. 5484.6. Así lo sumo directo. ¿Sí? Es una suma aritmética. Porque son 2 series uniformes que están distribuidos en el mismo periodo de tiempo, del 1 al 5. Es como si yo tomara estos 15,000 que están aquí, que le llamé A1, 5 flujos de 15,000, y los gradientes que ahora son series uniformes. Convertí el gradiente en una serie uniforme. Entonces aquí están los 5 flujos del gradiente, del que era el gradiente, ¿no? Ahora es una serie uniforme de 5484.6. Entonces, como si tomara este flujo
lo agarro y lo paso para acá, ¿no? Aquí se lo pongo. Tomo esto y lo pongo aquí. Esta suma aritmética se puede hacer, repito, pues porque son series uniformes que están distribuidos en el mismo periodo de tiempo. O sea, esta cantidad la pongo aquí, la voy poniendo acá, ¿no? Todas hasta aquí, así como lo puse aquí, ¿no? Están los 5 flujos de 15,000 y luego los otros 5 flujos de 5,484. Entonces, en total, pues sería 19,400, no, perdón, 20,484.60, que sería esta equivalente. Entonces la A equivalente sería 20,484.6. Que lo que mencionaba al inicio del problema son dos sistemas de pago. Que si yo voy a pagar, la persona que me va a cobrar me dijera, bueno, te ofrezco dos sistemas de pago. Uno, págame el primer año 15,000, luego 18, luego 21, 24 y 27. O si prefieres pagos fijos, entonces págame del año 1 al año 5, cada año págame 20,484.6. Entonces es igual, son cantidades equivalentes. No son cantidades iguales monetariamente, que yo dijera, bueno, pues si es que si sumo 15 más 18 más 21 más 24 más 27, lo sumo aritméticamente y luego lo divido entre 5, no me da esto. No, pues claro que no. Estoy manejando una tasa de interés. Entonces, son cantidades equivalentes. Pagar 15, 18, 21, 24, 27 es equivalente a si yo pagara 20,484.6. Al decir que son iguales, me refiero a que en ninguno de los dos sistemas se paga más o se paga menos, sino que en ambos sistemas de pago terminé pagando realmente lo mismo a esta tasa de interés. Pero no se vayan a confundir, estamos manejando el concepto del valor del dinero a través del tiempo. Que un peso hoy no es lo mismo que un peso dentro de un año. O que 100 pesos dentro de 5 años no equivale a los 100 pesos que estamos utilizando hoy, porque estamos manejando tasas de interés. Solo que no hubiera tasa de interés, pues entonces sí, pudiera sumar las cantidades aritméticamente y simplemente multiplicarlas o dividirlas con operaciones aritméticas. Pero no, estamos utilizando factores, fórmulas. Esta suma aritmética sí se puede realizar porque son cantidades uniformes que están en el mismo periodo de tiempo. Un peso hoy lo puedo sumar con un peso de hoy. Un peso dentro de un año lo puedo sumar con un peso de ese año. Eso sí lo puedo hacer, ¿no? Ya si quiero sumar un peso hoy con un peso dentro de un año, pues ahí ya tengo que utilizar las fórmulas de ingeniería económica. Bueno, el problema bueno, esta sección creo que fueron en total, si no me equivoco, son 6 problemas. Bueno, vamos a hacer el problema 2. ¿Cuál sería el valor presente equivalente a año 0 de una serie de pagos que comienzan con 15,000 al final del primer año y que aumentan 3,000 cada año durante 5 años? El interés es del 9% anual. Es el mismo problema, solo que pues ahora nos piden el valor presente. Vamos a borrar aquí. El valor presente. Entonces, convertir el flujo, el sistema de pagos, en un solo pago presente. Y también lo voy a llamar así, ¿no? P equivalente. Entonces me dijera a la persona que me está cobrando, o si quieres pagarme todo ahorita, en un solo pago. Entonces yo tendría 3 formas de pago. Uno que es incremental, pagando 15, 18, 21, 24, 27, o un pago uniforme cada año de 20,484.60, o págame todo ahorita, valor actual, valor presente, hoy, en un solo pago. Entonces, esta sería otra forma. Haríamos exactamente lo mismo. Separamos el diagrama para separar el gradiente. Bueno, ya está aquí separado, ¿no?
corté el flujo de 15,000, que es el primer flujo del año 1. Lo separo. Este primer flujo para mí es una serie uniforme durante los n periodos, aquí en el ejemplo 5. Luego está el gradiente, lo vuelvo a escribir. Los 3, 6, 9 y 12. 3,000, 6,000, 9,000 y 12,000. Todos pues a una tasa de interés del 9%. La tasa de interés que está manejando el problema es el dato que nos da. Es tasa anual porque estamos manejando años. Bueno, está igual, miren, ¿sí? El diagrama, así como lo hicimos ahorita, lo separamos para dejar aparte el gradiente. Lo que ya expliqué, ¿no? Aquí está el primer incremento al final del año 1. Este es G, 2G, 3G, 4G. Solo que ahora lo voy a convertir a valor presente. En lugar de convertir estos 4 flujos en una serie uniforme distribuida en los 5 periodos, ahora lo quiero convertir en una cantidad presente que me quede aquí, que sería la P del gradiente. Yo le pongo subíndice G para indicar que es el valor presente que se obtuvo del gradiente. La fórmula me va a tomar estos 4 flujos, los va a sumar, le va a quitar los intereses y me lo va a convertir en una sola cantidad presente. ¿Dónde va a quedar esta P? Pues aquí, como está en el diagrama. 2 periodos antes de donde estaba el primer incremento. Por lo tanto, si el primer incremento comenzaba en el periodo 2, al convertir esta serie del gradiente en valor presente, la fórmula me lo va a dejar aquí. Entonces ahora utiliza la fórmula P dado G. Y lo vamos a leer en tablas, más fácil. Entonces el valor presente del gradiente pues sería el gradiente, que es 3,000. Son los incrementos que ocurren cada año, por el factor P dado G a la tasa de interés 9%, N igual a 5. Vuelvo a recalcar lo que mencionaba cuando resolvimos el problema 1. Este debe ser 5. Son 4 flujos, pero la fórmula va a traer estos 4 flujos y me lo va a convertir a valor presente al inicio del periodo 1. 2 periodos antes de donde comenzaba el gradiente, primer incremento. Bueno, pues nos vamos de nuevo cuenta a la tabla del 9%. Ahora vamos a leer el factor P dado G. Entonces, en la tabla del 9% se ubican en la columna P dado G y nos vamos al renglón 5, que sería 7.1110. 7.1110. Entonces hacemos la operación, que sería 3,000 por 7.1110. Nos daría 21,333. Perdón, 21,333. Esta es una cantidad presente. Lo voy a borrar. La fórmula, esto que hicimos aquí, me convirtió los 4 flujos que tenía a partir del periodo 2, los flujos de 3,000, 6,000, 9,000 y 12,000, me los convirtió en una sola cantidad presente a valor actual, hoy, que equivale a 21,333. Entonces ahora vamos a encontrar la P equivalente. Todo a valor presente hoy, un solo pago. Entonces la P equivalente va a ser el valor presente de la serie 1 más el valor presente del gradiente. Esta serie uniforme la tengo que convertir en valor presente. Entonces multiplico A, que es 15,000, por P dado A. 9%,
5 periodos. Voy a convertir estos 5 flujos en valor presente, porque quiero encontrar la P equivalente. Yo no puedo sumar 5 flujos de 15,000, que es una serie, con una cantidad presente. Lo que mencionaba ahorita, yo no puedo sumar un peso dentro de un año con un peso de hoy. Aritméticamente no lo puedo sumar. Tengo que convertirlo utilizando la fórmula de equivalencia de ingeniería económica. Entonces aquí yo tengo 5 flujos que van del 1 al 5. Y aquí tengo una cantidad que está al inicio del periodo 1. Entonces, para poderlas sumar, tengo que convertirlas en el mismo periodo de tiempo. Por esa razón, convierto esta serie uniforme en valor presente usando la fórmula o factor en tablas P dado A. Entonces, el valor presente pues sería sería A, que es la serie, P dado A, 9%, 5 periodos. Este factor, pues ya lo vimos, ese factor me convierte la serie uniforme en una cantidad presente. Suma los 5 flujos, le quita los intereses y me lo convierte en una sola cantidad presente. Más la P del gradiente, que me dio 21,333. Ya no hay necesidad que reescriba esto, ¿sí? Porque ya lo calculé, ¿no? Una forma pues sería ponerlo así, más esto, 3,000 P dado G, en un solo renglón, una sola ecuación. Bueno, leemos en la tabla del 9% el factor P dado A. P dado A, 9% para 5 periodos, 3.2397. 3.2397. Espero no equivocarme. El 9%, P dado A, 5 periodos. No, yo creo que me equivoqué, ¿no? 9% P dado A, 3.8897. Si acaso alguna vez me equivoco, pues ahí me hacen la corrección en un mensaje que me envíen. Y yo estoy grabando aquí las clases como si estuviera en vivo, ¿no? En una clase presencial. Entonces, correcto, la tasa es 9%, P dado A, 3.8997. Yo creo que el otro valor lo leí de otra tasa de interés, yo creo. Lo había tomado, bueno, no importa, no, pero sí está bien. Es la tabla del 9% para 9 periodos, P dado A, 3.8997. Entonces hacemos la operación, que sería 15,000 por 3.8897. Y esto nos daría 58,345.50. Entonces la fórmula me convirtió la serie uniforme de 15,000, del 1 al 5, en una sola cantidad presente. Y me lo deja al inicio del periodo 1. Equivale a 58,345.50. Le llamo sin P1, simplemente pues para etiquetarle, ponerle un nombre, ¿no? Esa P1 pues es la serie uniforme que separé del diagrama original. Y la P, su índice G, pues es el valor presente del gradiente, que separé los incrementos que ocurren a partir del segundo periodo. Entonces sumamos los dos. Ahora sí, esta suma es una suma aritmética. Estoy sumando dos cantidades que están en el mismo periodo de tiempo. Así como pondría aquí. Aquí está la P1. Esta. Lo pongo ahí. 58,345.50. Luego la del gradiente. Lo pongo acá.
el encima, abajo, ¿no? O sea, tomo esta cantidad y la coloco acá, ¿no? Que nos daba 21.333. Entonces, las sumas aritméticas sí se pueden realizar siempre y cuando esas cantidades estén en la misma fecha, en el mismo periodo de tiempo. Yo puedo sumar 2A si esas A están distribuidas en el mismo periodo de tiempo. Como el problema son 2A diferentes, pero están distribuidas en el mismo periodo del 1 al 5. O cantidades únicas que se encuentren pues en el mismo momento, en el mismo tiempo. Entonces pues ya tengo 58.345.50 más 21.333. Y eso nos da una P equivalente de 79.678.50. Bueno, esa sería otra forma de pago. 79.678.50. Entonces tengo tres sistemas de pago en estos dos problemas. Uno es pagar en forma incremental, de menos a más, pagando primero al final del año 1.15 y luego al otro año pago 18, luego 21, 24 y 27. O si prefiero hacer pagos uniformes, pagos únicos, pagos uniformes en cada periodo de tiempo, que nos había dado, bueno ya lo borré, nos daba como 20.000 y feria, ¿no? 5 pagos iguales. O que dijera, no, ya quiero librarme de esta deuda, mejor quiero pagarlo todo hoy. Pues si lo quieres pagar hoy en un solo pago, sí, ¿no? Es un pago único, entonces pagaría 79.678.50. Son tres sistemas de pago, digo yo, iguales, aunque quizá lo más correcto sería decir equivalentes. Iguales quiero decir que no gano uno más que en otro, sino que simplemente son tres formas diferentes, pero son equivalentes entre sí. Obviamente esta cantidad pues sería menor que las otras dos formas de pago, porque aquí ya no estaría pagando yo intereses, le quitaría los intereses que están acá. Si a mí se me hiciera muy pesado, no, pues ahorita no tengo ese dinero para pagar 79.678.5. Mejor quiero un plan de financiamiento. Bueno, pues te ofrezco que me pagues primero 15, luego 18, 21, 24, 27. O si quieres pagar 20.000, que calculamos ahorita 20.000 y feria cada año. Esas cantidades obviamente pues ya llevan intereses. Entonces son sistemas equivalentes. No se van a confundir que son cantidades iguales aritméticamente. Obviamente que no, porque estamos manejando tasas de interés. Repito, un peso hoy no es igual a un peso dentro de un año. Hay una tasa de interés que hizo que ese dinero, ese peso, cambiara de valor. De hecho, el tema se llama así, ¿no? Valor del dinero a través del tiempo. Bueno, el problema 3. Por medio de la aplicación de técnicas de ingeniería industrial, una empresa logró ahorrar 28.000 el primer año, disminuyendo los ahorros en 4.000 pesos cada año durante un periodo de 5 años. A una tasa de interés del 12% anual, ¿a cuánto equivalen los ahorros de los 5 años al final del quinto año? Bueno, este es un flujo decremental. Entonces utilizan las mismas fórmulas, nomás que vamos a hacer ahí un pequeño arreglo, pues para que nos queden los flujos decrementales como flujos incrementales. Entonces son 5 años. Dice el problema que gracias pues a las técnicas, herramientas de ingeniería industrial, se logró tener un ahorro, quizá en un proceso, ¿no?, de producción. Se logró reducir los costos y entonces la empresa tuvo un ahorro al reducir esos costos. Menciona que el ahorro del primer año fue de 28.000. Como es un ahorro, lo vamos a poner hacia arriba. 28.000 pesos. Estos ahorros no son ingresos, pero al momento de hacer el diagrama y hacer los cálculos se toman como si fueran ingresos. De tal manera que en ingeniería económica, al hacer las evaluaciones económicas, los ahorros son equivalentes a ingresos.
No es un ingreso real porque la empresa no recibe dinero, sino que se ahorró al reducir costos. Y ese ahorro, pues obviamente es significativo, porque gracias en el problema a estas técnicas, la empresa tuvo un ahorro en ese proceso o en ese departamento de 28,000 pesos, disminuyendo los ahorros en 4,000 pesos cada año durante 5 años. En el segundo año se tiene un ahorro, pero ya no es de 28,000, ahora va a ser de 24,000. En el tercer año el ahorro pues va a ser de 20,000. En el año 4 el ahorro va a ser de 16,000. Y en el último año, en el quinto, de 12,000. Entonces aquí están los ahorros que van disminuyendo 4,000 pesos por año. La pregunta es, ¿a cuánto equivale? Bueno, la tasa de interés es 12%. La pregunta es, ¿a cuánto equivalen los ahorros de los 5 años al final del quinto año? ¿A cuánto equivalen todos estos ahorros al final del quinto año? Sería aquí. O en palabras muy simples, bueno, gracias a esta técnica que logró reducir los costos en un departamento, en un proceso, que se hizo más eficiente, que se redujo el desperdicio, no sé, ¿no? El problema nomás nos dice que gracias a la aplicación de estas técnicas de ingeniería industrial se obtuvo un ahorro. Y que el ahorro fue así, 28, 24, 20, 16, 12. En otras palabras, queremos saber cuánto nos ahorramos, ¿sí? Suponiendo una tasa de interés. Si no hubiera tasa de interés, pues nomás lo sumo aritméticamente, sumo 28 más 24 más 20 más 16 más 12, pero no, estamos en este tema de ingeniería económica donde se supone que el dinero cambia de valor con el paso del tiempo. Según el problema, esta tasa de interés es 12% anual, porque estamos manejando años. Y repito, el problema sería en palabras más simples, bueno, pues ¿cuánto nos ahorramos? Después de estos 5 años de trabajar y obtener estos ahorros año por año, en total, ¿cuánto significó ese ahorro al final del año 5? Cuando se termina aquí, ¿no? A lo mejor aquí fue cuando se terminó ese proceso de producción y se va a cambiar a otro, así que solamente quisiéramos saber cuál fue el ahorro total al final del año 5. Los problemas que vienen en los libros, como los que vienen aquí en el problemario y que van a venir también en el examen, pues son textos, son enunciados. Así que para empezar, tenemos que leer con cuidado el texto para representar correctamente lo que el problema nos da como datos y entender qué es lo que pide. Entonces, para resolver el problema, el primer paso pues es plantearlo bien. Entonces, lo vuelvo a repetir, por medio de la aplicación de técnicas de ingeniería industrial, una empresa logró ahorrar, aquí está, ¿no? 28,000 el primer año, disminuyendo los ahorros en 4,000 pesos cada año durante 5 años. A una tasa del 12% de interés anual, ¿a cuánto equivalen los ahorros de los 5 años al final del quinto año? Bueno, aquí tenemos un flujo decremental y las fórmulas que tenemos A dado G y P dado G solo aplican para flujos incrementales. Entonces vamos a hacer algo similar. Vamos a tomar la primera cantidad como si fuera una serie uniforme. Aquí yo lo voy a separar. Ya en la resolución de los problemas, conforme ustedes tomen práctica, así como en el examen, lo pueden omitir. No es necesario que descompongan el diagrama por partes. Yo lo estoy haciendo ahorita pues porque es la primera vez que estamos viendo este material. Entonces voy a tomar el primer flujo como serie uniforme para los n periodos. Igual que en el problema anterior, que tomé el primer flujo que era 15,000 como una serie uniforme durante los 5 años. 5 flujos de 15,000. Aquí también tomo el primer flujo que es el mayor y entonces supongo que son 5 flujos de 28,000. Solo que en los problemas anteriores pues el flujo era incremental. De tal manera que el primer flujo pues era el flujo menor.
Aquí no, el primer flujo pues es el mayor. Entonces voy a suponer aquí que tengo 5 flujos de 28,000. Entonces aquí lo descompongo, pongo el diagrama. Voy a tener 5 flujos de 28,000. Y como ahorita también lo voy a etiquetar, le voy a llamar A1. 5 flujos de 28,000. No existen esos 5 flujos y lo estoy haciendo solamente pues para manipular el diagrama de tal manera que me quede los gradientes como flujo decremental. Entonces voy a suponer que tengo 5 flujos de 28,000, suponiendo aquí la tasa de interés del 12%. Ahora voy a tomar las disminuciones que serían estas. Aquí la voy a señalar de color rojo. Aquí estaría 4, 8, 12, 16. Bueno, lo voy a poner aquí separado. Entonces sería el flujo del año 2, que es esta disminución de 4,000. El del año 3, 8,000. El del año 4, 12,000. El del último año, el 5, 16,000. Entonces ahí están los flujos incrementales, G, 2G, 3G, 4G. La tasa de interés, pues 12%. Entonces descompuse este diagrama en estos dos. Tomé el primer flujo, que es el mayor, como serie uniforme, para tener las disminuciones que me quede como un flujo incremental. Entonces aquí tengo yo en el año 2 28,000, pero tengo que restar los 4,000. Entonces a estos 28 del año 2 le resto los 4,000. Aquí la flechita pues va hacia abajo, ¿no? Y me da un flujo neto de 24,000. En el año 3 tengo el flujo de 28,000 y le voy a restar estos 8,000 del año 3, que es la flechita en sentido opuesto. Le resto los 8,000, entonces ya me queda un flujo neto de 20,000. Igual para el año 4 y para el año 5, ¿no? Bueno, este era para el año 3, el año 4 pues sería 28 menos 12, para el año 5 28 menos 16, y queda un flujo neto de 12,000. Bueno, aquí yo le puse más. Se entiende que estas flechitas pues son valores negativos. Sería 28,000 más menos 4,000. 28,000 más menos 8,000. Hasta el año 5, ¿no? 28,000 más menos 16,000. Entonces aquí está el flujo incremental. Entonces teniendo esto yo puedo convertirlo en A equivalente o en P equivalente. Cualquiera de los dos caminos. Vamos a tomar la A equivalente. Dijimos que A equivalente pues es la A1 más la A del gradiente. Este gradiente pues lo tengo que convertir en serie uniforme. Convertir estos 4 flujos en 5 flujos uniformes. Es lo que hace la fórmula. Me va a tomar los 4 flujos, 4, 8, 12, 16, y me lo va a convertir en 5 flujos iguales. Una serie uniforme. Yo le pongo su índice G, nomás para indicar que esa serie uniforme pues se calculó del gradiente, a partir de un gradiente. Entonces ahora nos vamos a la tabla del 12%. Bueno, voy a poner aquí la forma de resolverlo, pues sería G, que son las disminuciones
cada año va disminuyendo 4,000 pesos. Por A dado G, la tasa de interés 12%, N igual a 5. Vuelvo a repetir, la fórmula tomó los 4 flujos que iban del año 2 al 5, los flujos de 4, 8, 12, 16, y los va a distribuir para los 5 periodos. O sea, va a convertir 4 flujos en 5 flujos uniformes, en una serie uniforme. Bueno, vamos a la tabla del 12% y buscamos el factor A dado G, que sería 1.7746. Entonces checamos bien para, si no me equivoqué, 12% factor A dado G para 5 periodos, 1.7746. Entonces multiplicamos 4,000 por 1.7746. Me equivoqué. 4,000 por 1.7746. 7,098 es el valor del gradiente. Bueno, lo voy a borrar aquí. 7,098.40. El gradiente, el factor de A dado G era 1.7746. A dado G, que es el que utilizamos para convertir los 4 flujos en 5 flujos uniformes. Entonces los flujos originales 4, 8, 12, 16 equivalen a 5 flujos iguales del año 1 al 5 de 7,098.4. Entonces lo sumamos, sería 28,000, que es este diagrama. 5 flujos de 28,000 más los 5 flujos de 7,098.4. No más que estos valores quedaron hacia abajo, así que en lugar de sumar, pues lo vamos a restar. 7,098.4. Entonces es la diferencia, miren, en lugar de sumar cuando son flujos incrementales, se van a restar cuando se trate de flujos decrementales, porque estas son disminuciones. Yo tomé estos 28,000 como si fueran flujos uniformes, como si hubiera 5 flujos de 28,000. Entonces le tengo que restar las disminuciones. Entonces esa resta pues viene aquí, ¿no? Que son los flujos que estaban aquí negativos, hacia abajo. Son las disminuciones que estaban aquí, ¿no? Los 4, 8, 12 y 6 ahora se convirtieron en 5 flujos iguales de 7,098. Bueno, más déjame checar porque luego a veces me equivoco. 4,000 por 1.7746. Sí está bien, ¿no? 7,098.40. Bueno, ese valor se va a restar. Entonces sería 28,000 menos 7,098.4. Entonces nos daría un flujo de 20,901.6. Este sería por año, es una serie. 20,901.6 por año. Bueno, está resuelto. Entonces convertimos toda la serie. ¿Dónde lo pondré? A ver. Bueno, voy a borrar aquí, ¿no? Ustedes ya lo copiaron. O le tienen ahí el video para copiarlo. Entonces convertí este flujo en 5 flujos uniformes, que es la A equivalente de 20,901.6. 20,901.6. Entonces, estos ahorros de 28, 24, 20, 16, 12 equivalen a unos ahorros uniformes de 20,901.6 a una tasa de interés del 12%. Pero el problema no nos pregunta eso, no nos pregunta cuáles fueron los ahorros promedio de año con año.
sino que nos pregunta es cuánto se ahorró al final, ¿sí? ¿Cuál fue el ahorro total que se obtuvo por esos 5 años? Pues esta serie yo la tengo que convertir en valor futuro, que sería un paso adicional. Entonces, para encontrar el valor futuro, pues estos ahorros equivalentes de este diagrama, estos 5 ahorros los voy a convertir en valor futuro. Entonces sería 20.901.6, que es la A, por el factor F dado A. 12%, 5 periodos. Entonces la fórmula me va a tomar estos 5 ahorros equivalentes y me lo va a dejar donde termina la serie. Recordando la suposición cuando vimos las fórmulas F dado A y A dado F. La F queda donde termina la serie. Entonces la fórmula o factor me suma estas 5 cantidades con los intereses y lo acumula como una sola cantidad al final, donde termina la serie, aquí, esa F. Bueno, pues ya lo terminamos, 12% F dado A. Nos vamos a la columna F dado A para los 5 periodos, 6.3528. 6.3528, ya nomás lo multiplican 6.3528. Entonces el ahorro total fue de 132.783. Vamos a dejar así cerrado. 132.783. Bueno, si hice bien la operación, 20.901.6. 20.901.6 por 6.3528. 20.901.6 por 6.3528. 132.783. Bueno, creo que sí. Está bien la operación con el factor F dado A para 12%, 6.3528. Entonces, este es el ahorro total. Estos 5 ahorros de 28, 24, 26, 12 equivalen a 132.783. Bueno, pues ahí están estas fórmulas, estas dos últimas fórmulas, A dado G, P dado G. A ustedes les queda de tarea el problema 4, 5 y 6. Si tienen dudas, pues se comunican con un servidor. El problema 4 es una máquina de producción, tuvo gastos de operación de 50.000 al final de su primer año de operación. Al final del segundo año los gastos fueron de 60.000. Al final del tercer año 70.000. Y así sucesivamente los gastos se incrementaron en 10.000 pesos cada año. Si la vida útil de esta máquina fue de 10 años, ¿cuál fue el costo anual equivalente de este equipo? Supongo una tasa del 10%. Entonces aquí le pide la equivalente. Van a ser 10 años, comenzando el primer año con un gasto de 50.000. Es el costo de esta máquina, ¿no? Luego el segundo año 60.000. Van a hacer lo mismo que hicimos aquí, van a separar esos primeros 50.000 del primer año. Ese va a ser para ustedes la A1, ese flujo por los 10 años. Y van a separar el flujo incremental, que sería G igual a 10.000. 10.000 en el segundo año, luego 20.000 hasta el año 10. Y van a encontrar la equivalente, que va a ser A1 más la A del gradiente. El problema 5, se estima que una mina de cobre producirá 10.000 toneladas de mineral el próximo año. Se espera que la producción se incremente 1.000 toneladas por año de ahí en adelante. Entonces el primer año son 10.000 al final del primer año. Al final del segundo año pues van a ser 11.000 toneladas y así, ¿no? 1.000 pesos por año. Serían 6 años. Entonces sería del año 1, 10, luego 11, 12, 13, 14, 15. 15.000 toneladas en el último año, en el sexto.
La utilidad neta por tonelada es de 500 pesos en los años del 1 al 7. Bueno, ahí hay un error. Dicen cada uno de los 6 años siguientes. Entonces le van a corregir y le van a poner ahí 7. No son 6 años, sino son 7 años. Van a ser 10,000 en el primer año, y luego 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, hasta el año 7, ¿sí? Entonces ahí fue un error de dedo de un servidor, ¿no? Entonces donde dice la redacción del problema, en cada uno de los 6 años, le van a poner en cada uno de los 7 años. La utilidad neta por tonelada es de 500 pesos en los años del 1 al 7. Entonces, para convertirlo en pesos, pues nomás lo multiplican por la utilidad, el precio, utilidad por las toneladas. Entonces, en el año 1, al final del año 1, son 10,000 toneladas. De esas 10,000 toneladas, la utilidad neta, o sea, descontando todos los costos de operación para obtener mineral, son 500. Entonces ponen 10,000 toneladas por 500 pesos. Y ese le daría a ustedes la utilidad neta. En el diagrama, pero pueden poner como una flecha hacia arriba, ¿no? Entonces, para convertir, pues solamente multiplican la producción por la utilidad neta, 500 pesos por tonelada. Entonces hacen el diagrama y luego les pide cuál es el valor futuro equivalente al final del año 7. Y el problema 6, pues ahí vienen los datos en una tabla. Al final del año 1 son 8,000, al final del año 2, 7,000, al final del año 3, 6,000. Entonces los datos que están aquí en la tabla, pues los representan en un diagrama. Para 5 años, al final del año 1, pues ponen 8,000. Al final del año 2 ponen la flecha 7,000. Así hasta el año 5, ¿no? Como no menciona si se trata de un ingreso o gasto, pues pueden poner la flecha hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Pero sí observamos que es un flujo decremental. Va disminuyendo 1,000 pesos por año. 8, 7, 6, 5, 4. Y el problema les pide el valor presente en el año 0. Entonces vamos a convertir estos 5 flujos en una cantidad presente y van a utilizar pues P dado G. Este problema pues lo resolvimos así, este problema que hicimos, ¿no? A usted le va a caer de tarea para entregar los problemas 4, 5 y 6, que son los que mencioné, para darles un planteamiento. Igual si tienen dudas pues se acercan con un servidor. Entonces el gradiente pues nos permite convertir cantidades en un solo paso. Otra forma de resolver este problema, este que hicimos, ¿no? El problema 3, pues sería llevar cada cantidad a valor futuro. Para mí este es F1, F2, F3, F4, F5. Si todo lo quiero concentrar aquí, pues entonces llevo uno por uno. Entonces 28,000, perdón, dije F1, es P1. P1, P2, P3, P4, P5. Entonces esta cantidad presente la llevo a valor futuro. Entonces sería encontrar F dado P, 12%. Esta cantidad la voy a mover 4 periodos. 1, 2, 3, 4. Ahora la siguiente cantidad, 24,000. La voy a tomar como si fuera una P. Esta cantidad P la voy a llevar a valor futuro. 3 periodos. 1, 2, 3. Entonces encontrar F dado P. Encontrar el valor futuro conociendo el valor presente. F dado P, 12%. 3 periodos. Ahora el siguiente, 20,000 por F dado P, 12%. Esta cantidad la llevo 2 periodos. Luego el del periodo 4, 16,000. F dado P, 12%, un periodo. Como si fuera P, que lo voy a convertir un periodo adelante. Y por último, los 12,000. Estos 12,000 pues ya se suman directo, ya no se multiplican por un factor, porque estos 12,000 están exactamente en el año 5, ya no van a generar ningún interés. Si hacen esta operación, pues les van a dar lo mismo, 132,783.
con la salvedad de que como estamos utilizando factores, al leer los valores en las tablas, pues tenemos un error de redondeo, porque esos valores pues vienen truncados a 4 o 5 decimales. Así que aquí al final pues va a haber una diferencia ahí de unos pesos, ¿sí? Esa diferencia mínima de unos pesos pues se debió al error de redondeo. Esta sería la forma de resolverlo a la manera larga, ¿sí? Hacerlo flujo por flujo por flujo. Ustedes pueden resolver los problemas como quieran en el examen, siempre y cuando pues manejen bien los factores y el resultado esté correcto. Solo que si en lugar de 5 años tuviéramos nosotros 20 años, pues esta ecuación serían 20 factores. Sería mucho más largo, más extenso, más engorroso. En cambio, si utilizo los factores P dado G o A dado G, la fórmula con un solo factor me convierte todas las cantidades en una cantidad equivalente. Entonces es la ventaja pues de utilizar los factores. Bueno, jóvenes, este nomás es adicional, o sea, nomás para explicar otra forma de resolverlo sin usar el gradiente, que sería el camino largo, ¿no? Pero lo importante pues es que sepan manejar ustedes el gradiente, ¿no? Salvo que en el examen yo les ponga específicamente que resuelvan un problema utilizando las fórmulas de gradiente. Bueno, a ustedes les queda la tarea del 4, 5 y 6, sería todo. Estas serían las 8 fórmulas. Las siguientes clases pues va a consistir en resolver pues problemas para tener mayor práctica y que nos sirva para reforzar lo que aprendimos en estas clases al presentar las fórmulas de interés compuesto discreto, que repito, la vamos a utilizar durante todo el curso hasta el último día de clases. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima videoclase.